cada vez que tenemos esta oportunidad de sentarnos a hablar de la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, somos más que privilegiados. Y yo quiero que en este momento abras tu Biblia, tomes un lápiz y tomes papel o tomes una libreta y la tenga cerca de ti para que anotes, para que escriba, para que juntos estudiemos la Biblia. Permítame orar antes de comenzar. Señor, en este instante nos ponemos, Señor, delante de tu presencia, sabiendo, Dios, que nada podemos hacer si tú no eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, como dice tu palabra. Señor, te pedimos que nos guíe y que todo impedimento, Señor, que pueda haber para que tu palabra sea estudiada y discernida por nosotros, tú ahora, Señor, lo elimine y al eliminarlo nos deje libres, Señor, para llegar al entendimiento de tu palabra a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía, somos privilegiados de poder estudiar la palabra de Dios. Quiero que escriba en tu nota, convertidos a Cristo y a su palabra. Ese es el título que vamos a estudiar. Este es un mensaje que ya hemos predicado en la iglesia, pero que tenemos que llevarlo ahora a una manera de estudio para que podamos entenderlo, para que podamos tener el tiempo, el espacio y sin presión podamos entender este punto que es de suma importancia. Convertidos a Cristo y a su palabra. La importancia de este tema radica en el hecho de que cuando nosotros hacemos el llamado a la conversión a alguien y cuando nos lo hicieron a nosotros, regularmente hay un énfasis marcado a que recibamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Se nos invitan y nosotros invitamos a que Cristo sea el Señor, Salvador y Señor de nuestras vidas. Y ese énfasis está bien, eso es correcto, así debe de ser. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es el ungido de Dios, Él es el Mesías. Pues entonces tenemos que predicarlo con énfasis. Ahora bien, ese énfasis que hacemos a que las personas reciban a Cristo como Salvador debe estar marcado por otro énfasis que va a la par, que va a la medida y que no se puede alejar, no se puede menguar, no se puede separar. ¿Cuál es el énfasis? A que las personas se conviertan a la palabra de Cristo. Es que Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. No hay forma bíblica, no hay forma correcta, no hay manera de que nosotros podamos poner a Cristo en un lado y su palabra en otro lado. No, Cristo y su palabra van juntos y cuando la persona se convierte a Cristo, está convirtiéndose también a su palabra. Pero debería ser de manera consciente. Es que Cristo es la palabra. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, en la versión Reina Valera dice que en el principio Jesucristo era el Verbo y que el Verbo era con Dios y el Verbo estaba con Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Y en el versículo 3 dice, todas las cosas por Él, hablando de Cristo, fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y añade en el 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo 14 de Juan 1, aquí en la Reina Valera, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sin embargo, en el original, en el texto antiguo, en el texto verdad que nos llega a nosotros, en el idioma griego, aquí la palabra que dice verbo no es verbo, sino logo, que significa palabra. La TLA, la traducción lenguaje actual, lo dice de esta manera. Antes de que comenzara ya existía aquel que es la palabra. Oiga bien, antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. Y eso en teología es lo que se llama la preexistencia de Dios, o la preexistencia de Cristo más bien, la preexistencia de Cristo. Cristo existía antes de venir a la tierra como la palabra de Dios.
En los versículos 2 y 3, en la versión traducción lenguaje actual, dice que cuando Dios creó todo, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y en la palabra. No importa cuál Biblia usted tome en su mano, si lee Juan 1 del 1 al 5 y el versículo 14, sea que diga el verbo o que diga la palabra, o sea, el logo, que es lo correcto, porque eso es lo que dice en el texto original, pero sea verbo, sea logo, lo que importante es que Jesucristo, antes de venir a la tierra, existía como la palabra de Dios. Sigue diciendo en la traducción lenguaje actual que de la palabra nace la vida. La palabra que es la vida es también nuestra luz. Como la palabra es luz, nos alumbra y nada ni nadie puede destruirla. Usted está mirando lo que está diciendo. Aquí está hablando de Cristo como la palabra, de Cristo como la palabra de Dios. Así que Cristo, esta palabra de Dios, lo que pasó fue que se hizo carne. Ese Emmanuel, Dios con nosotros, también lo podríamos decir de otra manera, la palabra de Dios con nosotros, porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Pero mire qué curioso, aun cuando Jesucristo retorne a la tierra por segunda vez, según Apocalipsis 19:13, veremos lo que veremos, o por lo menos inscrito en su cuerpo está la palabra de Dios. Eso usted lo busca en Apocalipsis 19:13. Pero también cuando Jesucristo nos llama a convertirnos a Él, Él nos hace un llamado a convertirnos a su palabra. Eso lo vemos en el texto base que quiero mostrarle, que está en Juan 8, 31 y 32 y Juan 15, 7. Leamos Juan 8, 31 y 32, y es Jesucristo que está hablando aquí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en Juan 15, 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No sé si se dio cuenta que la manera como está construida esta oración, gramaticalmente hablando, en Juan 15, 7, Jesucristo dice: si permanecéis en mí, hay una coma y después una i, o sea, se da una conjunción que quiere decir que lo que va a decir a continuación, después de la coma y la i, está íntimamente ligado a separar a lo que ya dijo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que ustedes quieran y os será hecho. Y en el texto anterior de Juan 8, 31 y 32, lo que Jesús dice es que si ustedes continúan permaneciendo en mi palabra, ya permanecen en mí porque ya creyeron en mí, ustedes serán verdaderamente mis discípulos, y así conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es de suma importancia entender y comenzar a predicar que la salvación de una persona depende de recibir a Cristo como Salvador y Señor de su vida, pero también juntamente de aceptar su palabra. Si no acepta su palabra, no hay manera de que esa persona pueda decirse que es cristiana. Jesús dice que si permanecemos en su palabra, vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libre. Esto implica un proceso, escuche bien, esto implica un proceso, y en ese proceso de conocer la verdad a totalidad, es el Espíritu Santo quien nos guía. Eso lo dice Jesús mismo en Juan 14, 26, donde dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Note que dije que el conocer la verdad es un proceso. No sé si usted ha leído, y si no lo ha leído, anótelo para que lo lea ahora, lo que dice la Biblia en Filipenses 1:6, donde dice la palabra: estando persuadido de esto, o sea, convencido de esto o enterado de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pues precisamente en ese proceso de perfeccionarnos
es la palabra de Dios, la herramienta que usa, el arma que usa el Espíritu Santo para que nosotros podamos desarrollarnos. Eso también lo dijo Jesús en Juan 16:13, donde dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, escuche bien, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sigue diciendo ese pasaje, Jesús hablando que la obra del Espíritu Santo en la tierra es glorificarlo a Él. Así que podemos resumir lo dicho hasta aquí, que cuando hacemos el llamado a la conversión, ese llamado a convertirse a Cristo debe estar también cargado por el llamado a convertirnos a su palabra. Nos convertimos a Cristo, nos convertimos a su palabra. Y es cuando estamos convertidos a Cristo y convertidos a su palabra que podemos decir que somos discípulos de Cristo, Juan 8:31 y 32 y Juan 15:7. Jesús nos llama a recibirle, sí, pero también nos llama a recibir su palabra. Cuando nosotros residimos en su palabra, entonces podemos decir que estamos en Cristo. Ahora, la pregunta que es importante aquí es cómo opera la palabra de Dios en el creyente. Porque en el libro de Mateo, capítulo 4, Jesucristo dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y alguien podría interpretar que Jesús está diciendo que si uno tiene hambre, uno ora y que a través de la palabra uno será alimentado. Pero ese no es el concepto que Jesús está desarrollando aquí. ¿Por qué? Porque Jesús lo que hace es citar a Deuteronomio 8:3. Es una cita literal de Deuteronomio 8:3. Pero fíjese qué es lo que dice Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, escucha ahora, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí el concepto bíblico de que no solo de pan vivirá el hombre es que la palabra de Dios produce el sustento que nosotros necesitamos. Escucha bien, la palabra de Dios es nuestro sustento espiritual, punto. Pero Jesús está diciendo en Mateo 4 que la palabra también produce en medio de nuestras necesidades la comida que necesitamos, no la comida espiritual, sino que la palabra en ti, la palabra radicada en ti, la palabra morando en ti, morando en mí, la palabra creída, aceptada y vivida, esa palabra produce. De ahí es que Jesús dice en Juan 15:7 que si nosotros permanecemos en su palabra podemos pedir todo lo que querramos, obvio, pedir en la voluntad del Padre, ¿verdad? Porque estamos pidiendo en la voluntad del Padre. Esa palabra va a producir. No es solamente que tenemos hambre y oramos, Señor, yo sé que tú eres mi comida. No. Es que además de eso, esa palabra vivida, cuando tú ores, según Jeremías 33:3, Dios te va a llevar a un nivel y te va a suplir de una forma que cosas que tú no conoces, que tú no has recibido, la podrás recibir a través de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos que están vencidos, derrotados, que viven vidas, lamentablemente, vidas miseriosas espiritualmente hablando y vidas que el enemigo hace con ellos los que quieren? Depresión, muchas situaciones en el matrimonio, en la familia, descontento, amargura, todo eso, porque la palabra de Dios no está residiendo en esos corazones. Mira cómo dice la Biblia que la palabra de Dios opera. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 es el mejor texto bíblico para entender cómo es que opera la palabra de Dios. En la versión traducción lenguaje actual dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Aleluya. ¿Qué está diciendo? Que la palabra de Dios en la Biblia
independientemente de quién hable, a quién tú leas, es un mensaje traído por Dios. Es un mensaje que Dios determinó, Dios exhaló, que es lo que significa inspiración en las Escrituras. Él se exhaló dentro de los que escribieron para que sin anular sus voluntades, sin anular su característica, su intelectualidad, pero para que cuando escribieran exactamente lo que Dios quería que nosotros tuviéramos. Dice Juan que si se escribiera todo lo que Cristo hizo, no cabrían en los libros, pero las cosas que se escribieron para que creamos y tengamos vida eterna en Cristo. Así que la palabra de Dios, por ser un mensaje del Señor, ella es útil. La palabra útil es una palabra sinónimo de lo que dice Hebreos 4:12, que la palabra está viva y es eficaz. La palabra eficaz significa que hace su trabajo. La palabra útil significa que hace su trabajo. Significa lo mismo. Útil, que es una herramienta que hace el trabajo para lo que se dijo que ella iba a hacer. Es útil, es eficaz. Entonces ella primeramente nos enseña. Ella nos corrige, dice la Biblia. Y ella nos muestra cómo debemos vivir. Estoy citando la TLA en 2 de Timoteo 3:16 y 17, ya que la Reina Valera lo dice un poco distinto, pero al final significa lo mismo. Entonces la pregunta sigue, ¿cómo opera la palabra de Dios? Hebreos 4:12 lo podemos usar como un complemento de Timoteo, que acabamos de leer, donde dice que la palabra de Dios está viva y es eficaz. O sea, no solamente está viva, porque hay personas que están vivas, pero no son eficaces. Pero la palabra de Dios está viva y es eficaz. La palabra eficaz, lo digo una vez más, significa que hace su trabajo. Es eficiente, es completa. Ella está viva y hace su trabajo. Y dice que ella es más cortante que toda espada de doble filo. Ella penetra hasta separar lo carnal de lo espiritual, es lo que estoy parafraseando. Dice que ella discierne los pensamientos. Lo que quiere decir, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, lo que quiere decir esto es que la palabra de Dios se aloja en nuestra mente. Y es en ese contexto que el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119:9. Y él contesta, con guardar tu palabra. Él mismo dice, en mi corazón, o sea, en mi mente he guardado tu palabra para no pecar contra ti. La palabra de Dios previene el pecado. La palabra de Dios previene la tristeza. La palabra de Dios previene que nosotros nos sintamos sin propósito en la vida. Pero el mismo salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es el mismo salmista que escribe en el Salmo 19:7 la palabra de Dios. Allí él dice la ley, pero ley aquí es palabra. La palabra de Dios es perfecta, que convierte la vida. Mi amigo, mi amiga, si usted no ha podido vivir una vida digna ante el Señor, mi hermano, mi hermana, yo le invito, y no yo, Jesucristo le invita a que hoy usted, si ya se convirtió a Cristo, se convierta también a su palabra. Haga un pacto con la palabra de Dios. Dígase a usted mismo y cúmplalo, que usted no hará nada, ni dirá nada, ni aceptará nada que no sea aprobado por la palabra de Dios. Hágase enemigo de lo que la palabra de Dios se hace enemigo. Si la Biblia dice que debemos perdonar, usted perdone, no porque usted entienda que debe perdonar, sino porque la palabra de Dios a la que usted se ha convertido lo dice. Y quiero concluir diciéndole, y ya resumiendo, cómo es que la palabra de Dios opera. La palabra de Dios opera de esta forma. Cuando la escuchamos, ella nos informa. Por eso hay tanta gente que leen la Biblia, pero no reciben transformación, porque lo que están recibiendo es información solamente. Y la información sola, por sí sola, no cambia, no transforma a nadie. Así que la primera etapa a la Biblia, cuando usted la escucha, cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted la lee y ella entra por sus oídos, o cuando usted la ve por sus ojos y ella entra a su sistema de pensamiento, a su mente, la palabra le informa. Así es como trabaja. Cuando usted recibe esa palabra como una palabra que viene de parte de Dios, la palabra ya no solamente le informa, sino que nos confronta, nos dice lo que somos, nos dice que somos pecadores,
que estamos destituidos de la gloria de Dios, que no tenemos esperanza de salvación en nosotros mismos, pero que Cristo vino, como dice Romanos 5:8, cuando éramos aún pecadores y murió por nosotros. Esa palabra entonces ya nos confronta, nos dice lo que somos, pero también nos muestra la esperanza. Y el otro paso que hace la palabra de Dios en nosotros es que después que la escuchamos, que solamente es información, cuando la recibimos como palabra de Dios, nos confronta, nos dice lo que somos y hacia dónde vamos sin Cristo. Entonces ahora, viviendo esa palabra, ya no solamente escuchándola, sino que la hemos escuchado, la hemos aceptado como palabra de Dios, y ahora decimos, yo voy a vivir por esa palabra, y comenzamos a vivir por esa palabra, entonces esa palabra nos transforma. Eso es lo que está expresado en la Biblia, Juan 8, 31 y 32, lo que hemos estudiado, Juan 15, 7, segunda de Timoteo 3, 16, 17, también Hebreos 4, 12, Salmo 19, 7, Salmo 119, 105, Salmo 119, 9 y 11. Y por último, para que te quedes con este regalo, dice la palabra de Dios precisamente sobre lo que hemos hablado de convertidos a Cristo y a su palabra, que es bienaventurado aquel que no anda en consejo de malos, no anda en camino de pecadores, no se sienta en sillas de burladores, pero escucha bien, no es por lo que no hace que es bendecido. O sea, esta persona que dice el Salmo 1, es bendecido, no es por lo que no hace. No es bendecido, no porque no anda en camino de pecadores, no porque no anda en consejo de malos, no porque no anda en sillas de burladores sentándose. Eso no es lo que le trae la bendición. Porque dice el texto, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Amén. Su delicia está en la palabra de Jehová. Estoy parafraseando el Salmo 1. En otras palabras, que él no hace todo lo que dice al principio. La razón por la que no hace eso es porque su prioridad, su mente y su vida está en la palabra de Dios y en deleitarse en esa palabra. ¿Quieres deleitarte en la palabra de Dios? ¿Quieres pactar con la palabra de Dios? ¿Quieres decir a partir de este momento, Señor, yo recibo tu palabra como a ti mismo? Señor, yo reconozco que tú eres tu palabra y que tu palabra eres tú. Y que no puedo ser cristiano, no puedo ser creyente si esa palabra no está residiendo en mí. Señor, recibo tu palabra y quiero vivir por tu palabra y me voy a dejar guiar por tu palabra. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Si así lo hiciste, felicidades, porque además de haber estado convertido a Cristo, ahora estás convertido y convertida a su palabra y verás a partir de hoy mismo cómo las bendiciones de Dios a través de su palabra comienzan a brotar en tu vida. Dios te bendiga.